Rodolfo Villaseñor dice, ¿qué pasó con el supuesto traspaso a Italia en 94-95? A ver, esta es una muy buena pregunta. Después del Mundial de 94-95, perdón, del Mundial de 94 en Estados Unidos, sí tengo una oferta, pero cuando llega esa oferta eran otros tiempos totalmente diferentes a los de ahora, y obviamente la carta era dueño el club, y ellos decidían si te dejaban salir o no te dejaban salir. Era mucho más difícil. A mí me acuerdo que ni me dijeron casi nada, me enteré hasta después, cuando ya se había caído la propuesta, porque la directiva la rechazó totalmente. Entonces eran otros tiempos, y por eso creo que en nuestra época no salieron mucho más jugadores teniendo la calidad, porque era mucho más difícil, no dependía de ti, no está como ahora, que ya si llega una propuesta, pues si tú te quieres ir, te vas. O sea, llegas a una negociación con el club, pero el club no te puede retener a la fuerza. En nuestra época sí era así de repente, y si te peleabas con la directiva te podían congelar, ¿no? Entonces eran otros tiempos. Eso fue lo que sucedió en 94-95, y por eso después decidí irme a Argentina. A lo mejor no era el momento adecuado, ni a donde yo era lo principal que quería ir, pero llegó un momento donde dije, si no salgo en estos momentos, yo ya tenía 28 años, dije, no salgo nunca. Entonces se pudo hacer después en 95 lo de Argentina, pero lo de Italia sí fue. Antes había tenido algunas opciones para ir a España también y no se habían dado, eran otros tiempos, y bueno, así sucedió esto. Después me preguntan también varios, ¿con qué equipo viví mi mejor etapa y a cuál quiero más? A ver, en la vida profesional, por donde pasas, siempre son etapas diferentes. A ver, en Pumas fue como mi escuela, y así en realidad ahí empecé, ahí me forjé, y bueno, acabé siendo campeón después de 3 finales contra el América en 90-91. Entonces la recuerdo y la quiero muchísimo por eso, ¿no? Fue como mi universidad totalmente, ¿no? Después de ahí pasé a Necaxa, y a lo mejor esa fue una etapa maravillosa, porque estaba en plenitud, en mi mejor momento, y bueno, conseguimos ser campeón con Necaxa después de muchísimos años que esta institución no lo podía conseguir, y fue padrísimo, ¿no? Entonces fue una etapa muy linda. Después vino lo de Argentina, que fue complicado, no se pudo dar, pero la verdad que me sirvió muchísimo como aprendizaje. Fue una gran institución como el River Plate, y conviví con grandes jugadores importantísimos a nivel internacional, que sigo teniendo relación con ellos. Y después vino lo del América, que también fue una etapa importante. Jugar en el América, creo que en México todos los jugadores lo quieren hacer, y bueno, faltó el poder ser campeón en ese equipo, pero lo disfruté muchísimo también. Y después mi última etapa ya en Puebla, ya en mi etapa de decidir retirarme, fue una etapa maravillosa, porque recuperé esas ganas de jugar acá en este equipo de Puebla, que aparte la gente me recibió maravillosamente, y bueno, tuve muy buenos torneos con el equipo de Puebla. Una etapa diferente, porque estábamos peleando lo que nunca había vivido en mi carrera, peleando el descenso, y pudimos salvar al Puebla del descenso, y después llevarlo hasta unas liguillas. Casi llegamos a una final en el año de 2001. Entonces fue una etapa maravillosa. Entonces son diferentes etapas en tu vida, y todos los equipos los quiero por todas esas etapas tan maravillosas que viví en mi carrera. Después hay aquí una pregunta muy interesante: ¿qué soluciones para la selección y el fútbol mexicano, y sobre el nuevo director técnico y preparación de selección nacional? A ver, creo que ya se han dicho mucho esto. ¿Qué se tiene que hacer en México? Pues tenemos que nuevamente reducir los extranjeros. Hay demasiados extranjeros en el fútbol mexicano, y eso impide el trabajo con jugadores jóvenes, y el poder tener más jugadores mexicanos. Eso está clarísimo. El ascenso y el descenso tienen que regresar. Cuando quitas eso, se convierte en una liga mediocre. Esa es la realidad, y entonces tienen que regresar a que haya ascenso, descenso. No se diga regresar a las competencias importantes de Sudamérica, como es la Copa América y la Copa Libertadores, que creo y estoy convencido que cuando se ingresó a estas copas fue un parteaguas para el fútbol mexicano, porque
bueno, nos dimos cuenta que podías competir contra las mejores selecciones sudamericanas de tú a tú, y así lo hicimos durante muchos años en Copa América, y después no se diga en Copa Libertadores con los equipos. Entonces son puntos importantes, no sé si vaya a pasar, pero son cosas que tendrían que suceder para mejorar nuestro fútbol, porque creo que nuestro fútbol, con todo esto que ha pasado, se ha estancado, y otras ligas como la MLS han ido creciendo mucho más que la nuestra. Y bueno, otra pregunta también aquí de José Luis López es: ¿jugaste en Argentina? ¿Diferencias entre fútbol argentino y mexicano? Pues, la realidad es que no hay grandes diferencias. La diferencia yo diría más porque el jugador argentino se mata, y lo primero que quiere hacer es hacer buenas temporadas o buenos torneos para salir lo más rápido posible de su país, y buscar ir siempre a Europa. A diferencia del fútbol mexicano, que el futbolista mexicano de repente está cómodo en el fútbol mexicano, y no le interesa mucho salir. Esa es la realidad, y eso es lo que yo podría hacer. A ver, en Argentina es un fútbol muy duro, de repente de muchas patadas, de mucho roce, entonces, pero la realidad, y lo que yo sí hago la diferencia, es que el jugador argentino lo primero que quiere hacer es triunfar en su país para poder seguir y irse a otra parte, principalmente, como les digo, a Europa, y el poder triunfar allá. Y la realidad es que lo que hay que reconocerle al jugador argentino, que es o los argentinos, que son tipos que se adaptan a todo muy rápido, ¿no? Creo que de todo el mundo los argentinos son los que se adaptan a cualquier país, y muy rápido, a diferencia de otros. Después tenemos aquí a Salomón: ¿a qué equipo europeo apoyas? Pues bueno, yo me gusta siempre y me ha gustado es el Real Madrid, por la etapa de Hugo, que siempre de niño o de joven ya me tocó verlo todos los fines de semana, ¿no? Y después ya de las últimas preguntas, porque creo que ya me alargué un poquito, me preguntan Hugo me pregunta si usaba esa camiseta que usaba abajo, de la Virgen de Guadalupe, si lo hacía por cábala o por fe. Obviamente, Hugo, te digo que obviamente lo hacía por fe. Hubo una etapa donde los patrocinadores pagaban a los jugadores el que se levantaran después de un gol y enseñaran en la camiseta. Eso ya no se puede hacer por reglas de FIFA, y te pagaban por enseñar una marca, ¿no? Entonces yo, cuando vi eso, dije, a ver, lo más lindo que hay en el fútbol es el gol, y dije, pues se lo voy a dedicar a la Santísima Virgen María, y así fue como salió, y como empecé a hacer después de cada gol esto, ¿no? Entonces, y bueno, también hay otro, aquí no puso el nombre, pero bueno, ¿cuál es el mejor portero mexicano? La verdad se habla mucho todo, por lo menos para mí, el mejor portero mexicano y que jugó adelantado a la época es Jorge Campos, ¿no? Hay grandes porteros, pero condiciones como arquero innatas, para mí fue Jorge Campos, ¿no? ¿Por qué? Porque sabía jugar con los pies, cuando antes no se necesitaba tanto, pero era un líbero totalmente, sabía salir, a lo mejor no era tan alto, pero tenía un brinco impresionante, llegaba a todos lados, una agilidad, una visión. Entonces, para mí se me hizo un arquero adelantado totalmente a nuestra época, y por eso lo considero a Jorge el mejor arquero del fútbol mexicano de todos los tiempos. Pues bueno, se me terminó el tiempo. Fueron muchas preguntas. Pues les quiero agradecer esta dinámica que salió muy bien. La verdad, les agradezco a todos los que preguntaron. Difícilmente leí muchísimas, pero bueno, no puedo contestar todas. Traté de escoger algunas, y bueno, ya seguiremos haciendo esta dinámica. Me despido y les mando un fuerte abrazo, y hasta la próxima. Su amigo Alberto García.